este tipo de charlas, pues al fin y al cabo van enfocadas un poco en ese sentido, ¿no? Para que podamos vivir un poquito más seguros en nuestro día a día cuando vamos navegando por Internet y sabiendo hacer uso un poco de la información con la que manejamos y con la que nos estamos manejando todos los días. Ya sabéis que también las aplicaciones, correo y tal, pues también hay muchos entes maliciosos que también tenemos que salvar en el día a día. Y bueno, pues por todo ello, hoy nos acompaña Manuel Álvarez Ruz, que está doctorando en sociología. Voy a tener que leerlo porque no vea. Sobre cambio social en sociedades contemporáneos, y el título de la tesis es Posverdad y algoritmo en sociedades cibernéticas. Bueno, pues nos va a hablar sobre el tema. Cualquier preguntita, si queréis, al final de su exposición, pues nada, tendremos un ratito también para poder conversar con él si queréis. Pues nada, Manuel, cuando quiera. Vale, ¿se oye? Así bien. Bueno, perdón por el retraso, como ha dicho Raúl, soy Manuel, compañero voluntario del proyecto Clica, y hoy estamos aquí para hablar un poco sobre el tema de las noticias falsas, el tema de la desinformación, porque es el 7 de febrero hoy día por una internet segura. Sirve Internet tanto en masculino como en femenino, ¿no? Según a nuestro gusto lo queramos utilizar. El tema es muy amplio, el tema es muy denso. El tema de seguridad, todos los mensajes, como dice Raúl, maliciosos que se puedan llegar a recibir. Existen muchísimas informaciones en Internet que no son verdad, que nos pueden confundir. Y, bueno, todo este sistema tecnológico, el tema, digamos, de mi tesis doctoral, la posverdad, vamos a ver ahora poquito lo que es y cómo afecta, sobre todo con el desarrollo que tenemos últimamente de nuevas tecnologías. Ha aumentado la capacidad de procesamiento enormemente, la capacidad de almacenamiento de datos. Entonces tenemos una reducción también en general de costes. Ahora creo que el tema ya fue palabra del año, la inteligencia artificial, el año pasado, y ahora estamos con el ChatGPT, Perplexity, Stable Diffusion, DALL-E, sistemas que están ayudando a las personas a realizar cosas que antes pues no se podían hacer o necesitaban mucho tiempo, y en algunos casos puede ir en contra de lo que son los derechos de la ciudadanía. Existen riesgos no solamente de que nos manden un correo malicioso, no solamente de que tengamos menores y en un chat puedan estar hablando con una persona adulta sin que lo sepan y que le pueda estar pidiendo fotografías con índole sexual. O sea que a día de hoy las deepfakes, por ejemplo, son sistemas de inteligencia artificial que cogen un vídeo de cualquiera de vosotros que esté compartido en algún lugar y mimetiza vuestra misma voz, sintetiza la voz y hace que yo pueda redactar un texto y lo leéis como si fuerais vosotros. Yo le mando ese vídeo a cualquier persona y dice, mira, es fulanito, fulanita diciendo esto. No, es un sistema de inteligencia artificial que coge los datos de faciales y demás y recrea un vídeo como si fueseis vosotras, pero no sois vosotras. Es una construcción de la realidad. Así es que existen diversas formas de construcción de la realidad y en algunos casos nos llevan al engaño y en algunos casos pueden afectar al tema de la seguridad. Este tema es amplísimo. Yo me ofrezco como voluntario de Clica, que además de las preguntas que queráis hacer en cualquier momento, si en el futuro, poquito a poco, vamos desarrollando más contenido, preparamos vídeos, preparamos talleres, sesiones, yo abierto. O sea que depende de vuestro interés para que sigamos haciendo más cosas. Sobre todo a partir de mayo, cuando yo termine ya la defensa del doctorado y sea doctor y esté mucho más tranquilo, porque ahora entre escribir capítulos de libros y redactar ya la tesis de cara a la defensa, pues me pilla muchísimo tiempo. De entrada, el teléfono 017, el teléfono 900-116-117, el canal de Telegram INCIBE 017 o a través de un formulario web. El INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Está celebrando ahora mismo talleres, conferencias también online en relación al Día de Internet Segura. Tiene muchísimos contenidos para cualquier tipo de perfil, papás, mamás, estudiantes, profesores, niños, adultos, mayores, muy asequible, muy accesible y que si tenemos cualquier duda de un correo electrónico que hemos recibido, de una información que estamos viendo en Internet, un pequeño vídeo formulario que no ha llegado a WhatsApp, una información de comunicación con correos que nos llega a través de un SMS para recoger un paquete desconocido. Todo este tipo de situaciones que afectan a la seguridad, pues se pueden consultar y este instituto está disponible. Depende del Ministerio de Asuntos Económicos y
e Inteligencia Artificial, me parece, con una Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización. Digitalización es la palabra que he dicho mal. De entrada, pues, esa es una referencia, por si mañana tenéis una duda, se llama por teléfono gratuito y os atienden y os explican. También el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el Instituto de Tecnología Educativa de Formación del Profesorado, van revisando todo el tema relacionado con la competencia digital. La competencia digital, el marco docente de la competencia digital, incluye 5 grandes áreas. El primer área habla de alfabetización mediática y tratamiento de información y de datos. Cómo accedemos a información, cómo utilizamos navegadores, cómo encontramos distintos tipos de información que nos interesa. La comunicación, colaboración y ciudadanía digital es otra de las grandes áreas. Difundimos la información, nos comunicamos con otras personas. Además, hay quien se dedica a la creación de contenidos digitales, que es otra de las grandes áreas. Producir un contenido, producir un vídeo, hacer un TikTok, un Reel, cualquier cosa. El apartado 4 es el área que a nosotros nos interesa aquí hoy. Sería el uso responsable y bienestar digital. Perdón. Aunque tenga uno costumbre de hablar en público, siempre a los 5 minutos así suele secarse la boca. Y luego el apartado 5 nos habla de resolución de problemas. Hay que tener en cuenta que todo lo que tiene que ver con un uso responsable de nuevas tecnologías y con el bienestar digital, de alguna manera enlaza con el resto de áreas. Si yo quiero resolver un problema que esté relacionado con la seguridad, tengo que dominar un poquito el área de seguridad. Al mismo tiempo, ese problema puede estar relacionado con la creación de un contenido. Si estoy utilizando una foto con un falso contexto, si estoy utilizando una información que no tiene autoría y no estamos seguros de eso, quién lo ha dicho, si es cierto, si no es cierto. Y a la hora de difundir, lo que vamos a decir hoy aquí varias veces es que antes de dar un clic a una noticia que nos ha indignado, pero que no tenemos certeza si es o no falsa, pues pararos un momento, no difundáis, porque le va a llegar a muchísimas personas y si es algo falso, estamos colaborando a difundir una desinformación. De manera que no entro más en esto, también hay información en el INTEF, en el Instituto Nacional de Tecnología Educativa, sobre la competencia digital, el desarrollo de cada una de estas áreas, ejemplos si queremos hacer talleres de creación de contenido, de seguridad, pues ejemplos docentes para con el alumnado poder desarrollar las cosas que más nos interesen, ¿vale? Bueno, ahí se ve quien tenga Android, no sé, podéis levantar la mano las personas que tengan un teléfono smartphone, un dispositivo de telefonía móvil con sistema operativo Android. Sabemos de lo que estoy hablando. Habrá los que no han levantado la mano o no tienen teléfono o tienen un iPhone. ¿No? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Hay alguien que tenga otro sistema operativo diferente? ¿Cuál tienes tú? Vale, el iPhone. O sea, pero Android, iPhone, daros cuenta que son como dos grandes decisiones en la vida. Si tenéis Android, vuestros datos, los contratos que tenéis con terceros, cada vez que hacéis aceptar cuando iniciáis vuestro teléfono móvil por primera vez, estáis cediendo una gran cantidad de datos a un montón de compañías y si no el teléfono pues deja de funcionar. El ecosistema mediático, la nube de información en la que se mueve un usuario de Android es completamente diferente de la nube y el ecosistema mediático en el que se mueve un usuario de iOS. Aunque tengamos navegadores para acceder a las mismas páginas web, los datos se van moviendo en otros flujos comunicativos, en otros flujos informativos. Esto viene en Android. En iPhone es salud digital. Como yo no tengo iPhone, no lo sé. Pero esto lo conocéis, lo miráis todos los días, ¿que sí? Está en ajustes. Se llama bienestar digital y controles parentales. Por si queréis que el teléfono lo utilicen menores, ajustarlo. Aquí, por ejemplo, se ve que en este caso hay 3 horas y 25 minutos de uso. 3 horas y 25 minutos de estar utilizando el teléfono. 140 desbloqueos. 1, 2, 3. Cuando yo digo en algún momento que las nuevas tecnologías y las plataformas digitales están modificando nuestra conducta y que existe un plan orquestado de modificación conductual a gran escala, esto es una de las formas de... ¿Estás haciendo así? Esto es modificar nuestra conducta. Yo no quería mirar el teléfono, pero me ha llegado una notificación y he terminado mirando vídeos Reels media hora. Cuando me he dado cuenta, pues ahí está. 369 notificaciones push, de estas que entran en el teléfono y queráis o no queráis, os bombardean el cerebro. Todo esto tiene que ver, no es el tema de hoy, pero tiene mucho que ver con esa seguridad digital y con ese bienestar. Os animo a que esta aplicación, por seguridad y por bienestar, que está dentro de ajustes, la utilicéis. Podéis bloquear el tiempo de uso de cualquier aplicación. Le podéis decir que a la hora de uso de Facebook que se corte. Podéis bloquearlo directamente, que tenga diferentes avisos.
Yo lo tengo configurado, si voy andando por la calle mirando el teléfono, me sale un aviso. Te estás concentrando, ten cuidado. Me pueden atropellar con el teléfono móvil si no estoy pendiente. O sea, el tema de la seguridad ahí también se tendría en cuenta en todos los aspectos de la vida. Esto es un espía de espías, es la interfaz de las interfaces, ¿vale? Es un dispositivo que se puede utilizar muy bien para muchas cosas positivas, pero también hay que conocer los riesgos que tiene. Y hoy, en una hora que vamos a hablar de fake news, ese tema no lo vamos a poder sacar. Pero que tiene relación, por ejemplo, con otra de las cuestiones importantes para Cruz Roja, como puede ser el tema medioambiental, pues también. Cada vez que estamos viendo cualquier vídeo en YouTube, en cualquier aplicación, estamos haciendo que un servidor esté funcionando en algún lugar remoto del mundo. Y eso provoca un consumo energético. Todo lo que sería utilizar el móvil, estamos dejando cierta huella de carbono. Hace 3, 4 años, la nube, todos los ordenadores que sustentan todos los vídeos, todas las páginas web y todas las cositas que hacemos online, todas las aplicaciones, todos los jueguecitos, consumía igual que toda la ciudad de Londres en teravatios. O sea, es una barbaridad. Y luego lo que no tenemos conciencia es como una nube que esté situada en California, que a lo mejor son las del sistema operativo iOS, están alimentándose de electricidad con carbón, que no es energía limpia. Quizá otra nube diferente, otra aplicación, sí utiliza unos servidores que están, por ejemplo, en Finlandia, donde se utiliza energía eléctrica obtenida de las mareas del mar. Eso es energía limpia. Todas estas cosas en el futuro, con el cambio climático y demás, cada vez van a ser más determinantes. Pero por ahora hay pocas personas que se estén preocupando de todos estos aspectos tecnológicos que al mismo tiempo están influenciando en el planeta Tierra. Porque para construir esto hay países del mundo donde hay gente en esclavitud sacando minerales que nos permiten que disfrutemos de estas tecnologías. Desinformación, posverdad, algoritmo. La desinformación es el término que ya se ha llevado por delante a la posverdad. La posverdad salió como palabra del año en el 2016, se incluye en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en el 2017, ahí va hasta el rey Felipe VI a la inauguración de la palabra en el diccionario de la RAE. ¿Sabéis por qué? Porque la posverdad y la desinformación se relaciona con una nueva forma de guerra actual que se llama guerra asimétrica o guerra híbrida. Entonces los estados se podrían aprovechar de desinformación, de generar el caos en un país, de cerrar con ciberataques todos los suministros eléctricos, por ejemplo, de un país. ¿Cuánto aguanta la ciudadanía sin electricidad? Muy poco. Entonces, realmente interesa a la alta instancia el tema de la posverdad porque es algo que afecta a todas las personas. Esto no es algo nuevo. La posverdad, tal como dice la definición que veis en la pantalla, es un estado mental de la persona. Depende de nuestra configuración de creencias y emociones. Y eso es muy personal. No todas las personas reaccionan de la misma forma ante el mismo tipo de contenido. La posverdad tiene una característica muy importante que es que las personas reaccionamos sin tener en cuenta la realidad y sin tener en cuenta los hechos objetivos. Si todos los noticieros están diciendo que este fin de semana va a ser un fin de semana de tormenta de nieve, que no vayamos a la montaña, que las carreteras pueden quedar cortadas, y pensamos que esta gente se equivoca siempre, que seguro que hace sol, porque es que es lo que yo quiero que ocurra, y nos vamos a la montaña y al final nos tienen que rescatar, habremos puesto en riesgo nuestra seguridad personal por la posverdad. Nos habremos dejado llevar por lo que nos da la gana querer dejarnos llevar sin tener en cuenta lo que son los hechos objetivos. Cuando nos dejamos llevar por una noticia falsa que no sabemos qué es falsa, pues para dejarnos llevar siempre va a tener un reclamo, un argumento específico. Los algoritmos que están recogiendo los datos de millones y millones y millones de personas en tiempo real llegan a saber qué perfiles de personas pueden reaccionar de una forma o de otra ante distintos contenidos. No es el tema de hoy, pero la posverdad tiene el origen en el origen de la humanidad. Cuando las personas empezamos a crear representaciones mentales, a utilizar el lenguaje y a utilizar la mentira, ya aparece todo el tema de la posverdad. Lo que tiene de novedad a día de hoy es la sofisticación de los medios que existen para decir mentiras. Ha habido una evolución en el mundo y ya en los años 80, sobre todo en el contexto de Estados Unidos, cuando estaba Reagan en el poder, ya se podía hablar de un ambiente político posverdad.
posverdad. Los políticos anteriores a Reagan habían mentido tanto y los medios de comunicación habían mentido tanto que resulta que se produce un cambio en la ciudadanía y la ciudadanía deja de castigar a la clase política cuando miente. La ciudadanía sigue votando a la persona porque como todos mienten, ahora voy a votar al que me cae mejor. Recordad que Ronald Reagan era un actor de películas del oeste y demás y tenía mucha popularidad en su país. Así es que lo que ocurre es desde la eclosión de Internet que ahora, pues eso, podemos tener un vídeo de mi compañero Raúl diciendo cosas que son barbaridades y es un vídeo que alguna persona se ha encargado de fabricar y no es Raúl diciendo eso. Es un sistema de inteligencia artificial que ha creado una recreación de Raúl diciendo eso. Por eso es muy importante todo el tema de los datos personales, la privacidad y que tengamos cuidado de si nos descargamos una aplicación para subir fotografías y que se nos vea con la cara como si tuviéramos 20 años más, realmente no nos están dando una aplicación para el entretenimiento. Realmente estamos proporcionando nuestros datos biométricos de manera gratuita a una entidad que se va a dedicar a entrenar a un sistema de inteligencia artificial de reconocimiento facial que luego cuando vayamos por la calle en una manifestación, con hacer así, ya van a saber nuestro DNI directamente por parte de la policía, solamente con la cara. ¿Qué es desinformar? Desinformar implica una intención de manipulación y un fin, un objetivo. La paparrucha, como curiosidad, sería la palabra en español que se utiliza para las noticias falsas. En concreto dice que una paparrucha es una noticia falsa, desatinada, de un suceso esparcida entre el vulgo, esparcida ahí entre la ciudadanía. En cualquier momento, si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos un micro y Raúl lo acerca y... Esto está en inglés, os pido disculpas porque en español me resulta complicado traducirlo y si hay alguien que tenga muchísimo mejor nivel que yo, pues ahora después que participe. Es de una autora, Claire Wardle, del año 2020, la última actualización, y esta chica se ha encargado de investigar la desinformación. Entonces, si la desinformación hemos dicho que es un tipo de contenido que se ha manipulado de alguna forma y que tiene una intencionalidad de engaño o de omisión de lo que es parte de la verdad, que también es una forma de manipulación y de engaño, pues esa desinformación se puede utilizar de una manera sin querer, por querer hacer el bien. O sea, yo recibo una noticia falsa de que aquí en Córdoba, en un determinado barrio, se está produciendo un ataque violento a personas de robo por parte de un colectivo, un grupo social determinado con unas características. Si eso es falso, se puede generar una discriminación, unos prejuicios y una discriminación hacia ese grupo social determinado. Partiendo de los estereotipos, se llega al prejuicio, del prejuicio llegamos a la discriminación. Eso lo difundimos, generamos alarma social, resulta que en ese barrio no ha ocurrido nada y menos con personas que pertenezcan a ese grupo social que todo el mundo está ahora pendiente, asustado, oye, a ver si van a hacer algo. ¿Se entiende esto? Esa desinformación, que en inglés es disinformation, cuando la ciudadanía la traslada, la difunde, creyendo que están haciendo el bien, sin saber que es una información realmente manipulada, una desinformación, eso es lo que en inglés distinguen como misinformation. Se está distribuyendo un contenido engañoso, falso, pero las personas no lo saben. Luego, en otro extremo, en el otro lado del círculo, está la malinformation. Eso sería, no tiene por qué ser información falsa, puede ser información genuina. De hecho, suele ser información privada de las personas que se consigue de forma ilegal y se pone en público para, de alguna forma, acabar con la opinión pública, dañarle o provocar algún tipo de ganancia. Bueno, lo anticipo ya, los dos tipos básicos de ganancia que se consiguen con todos estos temas, todas estas estratagemas de las que vamos a hablar hoy un poquito, o estamos hablando, es, uno, económico, ganar dinero, y dos, ideológico, influir en la opinión pública, ganar de alguna forma algún tipo de poder, sobre todo en política. También en algunos casos, cabe decirlo, las personas lo hacen por gusto. O sea, hay gente aburrida en casa que sabe de hacker y demás, de computación y temas, y son capaces de provocar situaciones de desinformación o de noticias falsas, pero por reírse, por pasarlo bien, ¿no? Los tres grandes apartados
son fake news, técnicas de manipulación, algunos ejemplos, cómo detectar noticias falsas. Y ahora en 2 diapositivas, pues os he puesto aquí 4 definiciones en modo académico de distintos autores. Ball destaca que las historias son inventadas. O sea, en una noticia falsa, lo que resalta o lo que destaca es el contenido. O sea, un contenido que eso está inventado. Y la intención es llegar a una audiencia amplia con varios propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? Clickbait. Clickbait es, hago clic, me dan unos céntimos cada vez que alguien haga clic en mi noticia. O para conseguir influenciar en la opinión pública para que el sentido del voto en las próximas elecciones pueda cambiar a un lado o a otro. Rubio dice el detalle importante de que las falsedades son deliberadas. O sea, que no es una historia inventada, que yo la quería poner en una novela, alguien la lee, se cree que eso es real y lo publica. No, 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 es que hay una deliberación. No es un gazapo, no es una errata. No es que se le haya escapado un 0 de más a la hora de publicar la noticia y haya que rectificarlo, sino que deliberadamente se ha fabricado ese contenido. McIntyre, que habla también sobre posverdad y tiene tantísimos ejemplos en su libro que merece la pena leerlo de vez en cuando, nos habla de ese intento deliberado, de ese fin de lucro o poder, por supuesto, pero el detalle de la reacción. Se está buscando generar un tipo de reacción determinado. Cuando nosotros utilizamos, un contenido específico que provoca un determinado tipo de reacción en la ciudadanía, lo que estamos haciendo es una modificación conductual. Es como si tuviéramos la ratita y le pusiéramos un poquito de comida y va y le da una palanquita para que caiga. Esas cositas las vamos aprendiendo. Por ejemplo, el dispositivo de telefonía móvil, el smartphone, teléfono inteligente, esto tiene un diseño de muchísimos años, dark design, diseño oscuro que se llama, que a nivel neuropsicológico está perfectamente estudiado para generar adicción, para generar descarga de dopamina en el cerebro, que nos da placer, en un refuerzo intermitente, como de los conductistas clásicos, Skinner y demás, lo que he dicho del ratoncito que está en la rueda. Esto viene de toda la teoría del juego, de cómo la psicología del cerebro a la hora de generar adicciones, por ejemplo, en las máquinas tragaperras. Las máquinas tragaperras, el scroll del teléfono móvil deriva de la palanquita de la máquina tragaperras, que eso hace que cada vez que tiras, a ver si sale el premio. Cada vez que le doy a la pantalla el scroll, a ver si sale la notificación que estoy esperando. A ver si la persona que quiero que me hable me ha hablado. A ver si el mensaje que quiero que me llegue me ha llegado. A ver si la noticia que no sé, pero... Y ahí nos van dando dopamina a intervalos variables. Eso que quede claro que es un tema del que prácticamente no se habla, que lo tienen bastante escondido las compañías tecnológicas porque no les interesa generar opinión pública en un sentido que no les interesa. Poco a poco iremos descubriendo estas cosas. El tema del bienestar digital, que hemos hablado antes, de cuántas veces desbloqueo mi teléfono, cuántas veces miro la pantalla, cuántas notificaciones me estoy tragando. Esas notificaciones que salen, le podéis decir que no salgan. Vamos, yo estaba un día queriendo ver un partido de la NBA, porque como son a las 5 de la mañana, pues yo lo veo cuando termino el trabajo al día siguiente a las 4 de la tarde, por ejemplo. Pues ya me fastidió a mí el resultado. Me llegó el resultado de la NBA sin yo esperarlo. Que ese es el problema, que lo podemos configurar para que no aparezca, pero por defecto lo tenemos configurado para que tengamos todo ese tipo de notificaciones. Bueno, el diccionario Collins incluye la definición de fake news en su diccionario. Y aquí la característica que interesa o que resalta un poco es que la información es sensacionalista, es falsa, pero sensacionalista, y se divulga bajo la apariencia de una noticia. En algunos casos, el contenido que se fabrica utiliza un contenido que es de un medio que conocemos y ahí es donde se cambia el titular, se le cambia la fotografía y una persona que lo recibe se cree que es el diario El Mundo, el diario El País, el ABC, el que queráis, diario Córdoba, y no es una manipulación. Puede ser que estéis leyendo la pantalla. Las fake news son informaciones falsas, se hacen pasar por noticias, difunden un engaño o una desinformación deliberada para obtener un fin político o financiero. La autora Claire Wardell, que nos habla de desinformación, nos pide distinguir, por una parte, los contenidos, los diferentes tipos de contenido que se están creando y compartiendo.
O sea, a día de hoy hay una diversidad de contenidos. Podemos recibir en el WhatsApp noticias, vídeos, enlaces, documentos, de todo. ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a diseminar ese contenido? Yo a veces veo personas que comparten un contenido específico y la motivación está clara. Es reforzar su idea política o es reforzar la visibilización de algún tema determinado. ¿Y de qué forma se está distribuyendo ese contenido? Antiguamente el WhatsApp, por ejemplo, permitía con grupos ilimitados de personas llegar a difundir en un momento un mensaje en cientos. Ahora existen algunas limitaciones en ese sentido. ¿Cómo se está difundiendo el contenido? En cuanto a conceptos, ¿vais bien? ¿Sí? Esto es un poco del inglés, ¿no? También el fiction, fake y fact. Ficción, en español se entiende, ¿no? Yo estoy imaginándome algo que puede ser completamente falso. O aunque sea una interpretación mía de la realidad, está en mi cabeza. Y no es la realidad como tal, porque la realidad es aquello que existe independientemente de lo que nosotros interpretamos respecto al mundo. Lo que nosotros interpretamos respecto al mundo, que es una realidad que existe independientemente de nosotros y de nosotras, eso es lo que podemos decir que es nuestra verdad. Con el tema de la posverdad, una de las características que se dan es que tenemos una multiplicación de la verdad y una multiplicación de la mentira. Existe verdades para todas las personas. Antonio, Juan, Carmen, ¿cuál es vuestra verdad? Os voy a dar un suministro de contenido, de opiniones, que todo está relacionado con vuestra verdad. ¿Pensáis que la Tierra es plana? Tenemos para eso, tenemos para que penséis que la Tierra es plana todo tipo de argumentos. ¿Pensáis que las vacunas provocan autismo? También tenemos para que penséis que las vacunas provocan autismo. ¿Entendéis? Bien. Bulo. Viene del calor bull, porquería. El bullshit, que es una palabra que se refiere a cuando las personas no dicen nada, cuando es la palabrería esta de la clase política que realmente no dice nada de nada. Bullshit, caca de la vaca, eso es el vapor de aire, el vapor de agua que desprendemos al hablar. Eso sería lo único de donde viene el significado. Ese desperdicio, ¿no? Es para lo único que sirve. Propalar es divulgar algo oculto que además se considera negativo. Y ahí podemos hablar de una mala intención. Para Belcher, las noticias falsas son un método. Es decir, no hay noticias falsas de derecha o de izquierda, progresistas, conservadoras, de arriba, de abajo, de delante, de detrás. Todas las ideologías se aprovechan de esto. Todas, absolutamente todas, en mayor o en menor medida. En la clase política, por ejemplo, existe la figura de los fontaneros. Los fontaneros son los expertos en comunicación que se encargan de hacer cualquier tipo de campaña, incluyendo campañas de propaganda gris, que se conoce, que son las que van encaminadas a desacreditar completamente a cualquier persona o a cualquier institución. Consecuencias de las noticias falsas. Hay 3 consecuencias fundamentales: sociales, políticas y tecnosocioculturales. Aquí aparecen en la presentación algunos ejemplos que yo no los voy a mencionar todos. No sé si conocéis alguno. ¿Conocéis el caso de Frida Sofía? ¿El caso del Pizzagate? ¿El caso de Gettysburg? ¿Los copycat de los jóvenes de Vélez? Todos estos temas fueron muy llamativos en la época 2016, 2017, 2018. Por ejemplo, el Pizzagate es como un telepizza en Estados Unidos. Se difundió en un entorno concreto, porque el tema de las noticias falsas, con el tema de los algoritmos, yo ahora cojo mi ordenador y yo sé dónde hacéis clic todos y cada uno de vosotros, qué cosas estáis buscando en Google, qué es lo que estáis compartiendo, a qué le estáis dando me gusta, qué es lo que le mandáis a vuestros amigos. Además, puedo leer todos vuestros comentarios en todas las redes sociales. Y es muy fácil saber y clasificaros en grupitos. Mira, este es el que va a reaccionar con el tema de las personas mayores. Mira, esta es la que va a reaccionar con el tema de los inmigrantes. Mira, como le mezclemos un poco el tema de la violencia de género con el tema de las migraciones, seguro que reacciona. Además, pueden mandar a 1 millón de personas 500.000 mensajes de color rojo, 500.000 mensajes de color azul. Y ven cómo reaccionáis. Y ya saben si reaccionáis con el rojo o con el azul. Y os lo mandan todo personalizado para que reaccionéis exactamente. Pues a un colectivo, cuando el tema de Trump, le mandaron información de que en la tienda de pizza, en la pizzería, como si fuera un telepizza en España, que tenían un sótano donde estaban abusando de menores.
Allí llegó un señor con un rifle, pegó 2 tiros porque iba a salvar a los menores. Llegó la policía, no hubo heridos, no pasó nada, pero se lo había creído completamente. No había ni siquiera sótano, se lo creyó. El caso de Frida y Sofía en el terremoto de México de hace unos años, que murió muchísimas personas, muchas víctimas mortales, y hubo un bulo de una niña que estaba pidiendo rescate y se dedicaron muchos medios y esfuerzos para que los grupos de rescate, que incluso pudieron llegar en algún momento a perder a alguien la vida, y era todo un bulo, era mentira, la niña no existía y se hizo un esfuerzo para nada por parte de alguien que ¿qué interés tendría? Porque ahí es lo que decimos, económico. Quizá esa noticia daba muchos clics, mantener a la niña viva aunque la niña no existiera. ¿Ideológico o era alguien solamente por hacer daño? Pues no se sabe. Las noticias falsas destrozan la mente y pueden llegar a reescribir la historia. Cuando en Google esto lo hice yo hace 4 años, se escribe en el buscador Holocausto nazi, de los 10 primeros resultados, 7 eran negando que hubiese existido el Holocausto nazi, negando que se hubiera producido la muerte de miles y miles de personas de origen judío. Las 7 noticias, de las 10, 7 decían que todo eso era mentira. Si algún día se apagan los ordenadores y se destruyen todas las bases de datos, ¿quién va a reescribir la historia? Es muy fácil ahora ponerte a crear contenidos que hagan que una historia que no existe parezca que sea real. El tema de los jóvenes de Veles, estos eran chicos en Macedonia. Veles es una ciudad de Macedonia que con el tema de Trump y Hillary Clinton en 2016, también fue el año del Brexit, el año del plebiscito en Colombia, el tema de la seguridad, la FARC y la paz y demás, pues resulta que estos chicos lo que hacían era crear contenido para que la gente hiciera clic y poder comprarse una guitarra eléctrica, sus instrumentos musicales. Muchos se dedicaban a la música. Se dieron cuenta que determinado tipo de noticias, sobre todo los de la guerra política en Estados Unidos entre Trump y Clinton, sobre todo si eran muy retorcidos en contra de Hillary Clinton, cualquier cosa que se supone que hubiera dicho Trump, eso tenía una cantidad de clics que, claro, se produce un fenómeno que es el copycat. Algunos chicos ven que eso da dinero y empiezan a copiarse, y también hay informaciones que personas de los Estados Unidos llegaron a contratar a algunos de estos chicos para que metieran desinformación. En Rusia hay una institución, no sé si es la NSA, las siglas que tiene, que es una granja de trolls. Tienen todo este salón de actos, cada una de estas sillas con un ordenador, y chicos jóvenes que están en situación de desempleo, de precariedad, que no tienen otra cosa, se dedican a bombardear y organizar campañas de desinformación al que mejor pague, pero que ganan un dinero y al mismo tiempo esa campaña está provocando un cambio ideológico, una ganancia de poder en cuanto a ideología. Bueno, y el caso de Gettysburg, eso fue un bulo de que iban a concentrarse los republicanos estadounidenses con los otros que son los demócratas, que en un cementerio de Gettysburg, que eso iba a ser como una gran batalla campal. Al final era un bulo, solamente fueron los de un bando y un chico se pegó un tiro solo en un pie. Eso fue un poco como ridículo, ¿no? Las técnicas de manipulación en los medios de comunicación se llevan utilizando históricamente desde siempre. Podemos hablar de la imprenta como el primer sistema de control en poder de los monarcas y de las familias nobles. Como eran los que tenían la imprenta, pues podían imprimir lo que quisieran, y eso era lo que había. Esa era la única realidad. Napoleón perdió la batalla de Egipto, pero contrató dramaturgos, contrató pintores, y cuando entraron en París, todo eran cuadros triunfales, poesía a la victoria, y la gente creía, como no había tele, ni radio, ni nada, dice, pues estos han ganado la guerra, ¿qué va? No lo habían ganado. El periodismo amarillo ya se produce en los años de 1800, en el siglo XIX. El Pulitzer se estaba peleando con el Ramstor, perdón si le equivoco el nombre, pero tenían diarios y luchaban por vender más periódicos. Y la guerra de Estados Unidos contra España, ¿conocéis la guerra de Estados Unidos contra España? Del año 1800 y pico. Eso no nos hablan mucho aquí en España en el cole. Pues resulta que ahí fue cuando España perdió Cuba, porque las noticias de los periódicos estadounidenses achacaban el hundimiento de un barco, el Maine, el USS Maine, por una mina de los españoles. Se supone que lo que ocurrió realmente es que el barco estaba ya inutilizado, se quisieron deshacer de él, lo hundieron, y al mismo tiempo los medios aprovecharon para generar esa situación de conflicto bélico a través de una noticia falsa por el que España perdió Cuba. Orson Welles, 50 años después, retransmisiones de radio, toda la familia
sentada alrededor de la mesa. Eso era lo que ocurría en los años 30, a escuchar por ejemplo, ¿cómo se dice? Cuando una novela, representaciones de novela, como si fuera un teatro, pero se hacía en la radio. Una de esas representaciones que hizo Orson Welles, de obras famosas, fue La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción en la que se supone que los marcianos invaden el planeta Tierra. Entonces resulta que este chico advirtió cuando inició la retransmisión de que esa retransmisión era una representación de una obra literaria, que era ficción. Pero hay personas que se conectaron tarde y empezaron a escuchar porque era en modo de noticiero, como si fuera en tiempo real, hablando con otras personas. Sí, Paul, dinos, ¿qué está ocurriendo ahora mismo en el monte? Sí, en el monte ahora mismo los militares están intentando acabar con los marcianos porque tal. La gente que escuchaba eso, en algunos casos, empezaron a salir por la calle corriendo, se generaron situaciones de caos, y se considera que es una especie de noticia falsa, ¿no? Que generó unas consecuencias sociales. Luego ya si investigamos documentación, que no hay mucha, y profundizamos, vemos que realmente fueron los propios medios de comunicación los que exageraron el que la gente salió a la calle, esa supuesta reacción de la ciudadanía ante la supuesta invasión. No fue para tanto, fueron los medios. Ya hay un silencio en este sentido, se produce todo esto de las mentiras, los medios, televisión que se añade, ¿no?, al panorama mediático, todas las mentiras de los políticos, el ambiente posverdad ya va cristalizando y en los 90 pues ya llega Internet, que hasta el día de hoy es la revolución más importante que se haya podido tener en cuanto a transmisión de información. Daros cuenta que antiguamente la transmisión de información era la velocidad del aire si le pega una voz a alguien que está allí, el galope de un caballo si lleva un libro en una bolsa encima del caballo. Cuando ya se inventa el telégrafo, la información ya se mueve por cables de cobre instantáneo, velocidad de la corriente eléctrica. A día de hoy está todo el planeta cubierto de millones y millones de kilómetros de cable de fibra óptica. La información, la posible videollamada que estuviéramos haciendo conferencia ahora mismo, se está moviendo a la velocidad de la luz para que llegue instantáneamente a Estados Unidos, si alguien está viendo esta conferencia en Estados Unidos, con unos repetidores que se ponen cada X kilómetros, porque esos cables de fibra de vidrio necesitan corriente eléctrica para amplificar la señal y que no se pierda la energía lumínica. Pero estas cosas no nos las explican, no nos las dicen. Hay gente, muy poca gente que sabe que en Estepona está el cable que entra en España desde Estados Unidos. Sí, y hay cables por todo el mundo. Bueno, esa es otra historia, pero es la realidad que tenemos a día de hoy. Por eso, la guerra híbrida, que ya hemos comentado que se puede dar el caso de que sin derramamiento de sangre cortemos todos los cables, por ejemplo, estos de Internet, que están en el fondo del océano, y ya se queda todo el mundo sin Internet. ¿Qué ocurriría? ¿Tarjeta de crédito voy a sacar? No. Olvidaros de la tarjeta de crédito. Olvidaros de entrar en un navegador. Olvidaros de pedir cita por el SAT. El SAT no sabe qué citas tiene que dar. O sea, sería muy, muy caótico. Y como son las 11:58, hemos empezado un poquito tarde. Yo tenía entre 45 minutos y una hora. Supongo que os podéis dar cuenta que yo puedo estar hablando aquí horas y horas y horas y horas, porque estoy acortando cosas y demás. Así que si tenéis preguntillas, que no se os escapen para decirle ahora a Raúl, y ya le vamos a dar un último tironcito, 10 minutos más si podemos. Sí, ¿no? ¿Podéis? 10 minutillos así, que Juan también tiene que ahora trasladaros algunas cositas, el compañero de temas de seguridad que específicamente se hacen en Cruz Roja para proteger a nuestra institución. Esto es de la chica Clark Wardle, distintos tipos de desinformación. Lo vemos rápidamente. Destacamos la sátira o la parodia. Hay medios como El Jueves o El Mundo Today, que eso es de broma, y hay gente que lo lee y se lo cree, y se indigna. Oye, míralo. No, eso es una mentira, eso es una broma. Eso sería un caso de misinformation. Es una desinformación, es falso, no tiene intencionalidad ninguna. Eso, desinformación, bueno, una parodia que se convierte en desinformación a través de la difusión de las personas. Luego, utilizan cualquier cosa para llamar la atención. Esto lo habréis visto mucho, el utilizar un titular muy llamativo para que tú hagas clic. Eso es para ganancia económica. Lo que no sabías de Brad Pitt el día que hizo yo no sé qué. Ostras, que hizo Brad Pitt el día que tal. Clic. Y te vuelven a decir, nada, que se casó y que todo le fue muy bien. Bueno, vale. En ocasiones ponen una foto, que cuando tú buscas la foto en los buscadores, que se pueden buscar, y si tiene metadatos, además la foto te dice dónde se hizo, con qué dispositivo se hizo, en qué lugar, con datos de GPS, de ubicación, pues se ve que si una noticia es de hoy y la foto es de hace 3 años, la foto no es de hoy. Ahí hay algo que es engañoso o se ha suplantado.
En algunos casos podemos llegar al contenido completamente fabricado. O sea, hay distintos grados a la hora de le cambio una foto que no es la de la noticia, modifico un poco el titular para que sea más llamativo o directamente fabrico por completo una noticia. Aunque ahora vemos esto. Esta es que la tenía que haber ordenado de otra forma. Uy, cuántas quedan, ¿no? El vídeo este no se va a ver, por supuesto que no. Bueno, aquí tenemos alguna... ¿Esta pensáis que es verdadera o falsa? Esta es una noticia falsa. No le voy a dar porque se abre la página web, pero que en 2017, 2018 son estas noticias falsas, ¿vale? Quizá a día de hoy Amazon ha conseguido tener un supermercado en el que no haya ninguna persona humana y solamente haya robots, pero al día de hoy eso es falso, ¿eh? El futuro, pero todavía no. Detienen a un hombre por llamar 2.600 veces a una compañía telefónica para no estar solo. Yo esto lo hacía cuando de joven esperaba a mi primo, siempre tardaba mucho, y en las cabinas estaban los números internacionales, y yo llamaba y hablaba con alguna operadora de algún país. Digo, mira, estoy esperando a mi primo, tú estarás aburrida ahí cobrando por hacer nada, pues habla conmigo y tal. Entonces, este hombre, esto es verdadero, sí. Esta es verdadera. Llamó porque se aburría para ese contacto social, ¿no?, que todas las personas necesitamos. Descubierta una isla de plástico en el Océano Pacífico. Verdadera. Esta, además, tiene el tamaño, no sé si es de España o la mitad de España a día de hoy. Eso sí es actualizado la información. Expulsado de IKEA por defecar en un baño de muestras. Es falsa. No le doy porque salta la noticia, es falsa. Esto es uno de los mitos que yo creo que realmente sí hay gente que lo ha hecho. Tú lo has hecho, ¿no? Tú lo has hecho. ¿Es hecho objetivo o ficción? Bueno. Antes no lo he dicho, pero de la ficción al hecho objetivo, la palabra fake, en inglés, viene de facere, latín, que es una hechura, una cosa que se ha hecho. Entonces, el fake es lo que no llega a ser una ficción porque existe, pero no es la realidad. Intenta asemejarse a ella. Porque noticia falsa realmente en inglés sería false news. Pero fake le da esa connotación de que no es que llegue a ser falso, es que se está haciendo pasar por algo. Quiere hacerse pasar por algo que es real. Bueno. Un juez prohíbe a un perro ladrar de 8 de la tarde a 8 de la mañana. Eso es verdadero. Ocurrió en un país europeo, me parece. Una señora tiene el perro y otra denuncia que no puede dormir por la noche. Entonces el juez ha decretado realmente que tiene que mantener el silencio por la noche. Ahora, ¿cómo...? Claro, el perro no le va a decir que se calle, no vamos a entrar en esto, ¿vale? Tendría que poner los medios para que no ladre. Me he saltado algunas, ahora puede ser que vuelva o no, porque no me importa. El fact-checking es la comprobación de hechos. La Buloteca, Stop Bulos, Wikitribune, Oaxi, Casa Oax, Maldito Bulo, Crosscheck, Neutral, F-Verifica, Snopes.com o retractionwatch.com para retractaciones, no solamente para decir que algo es falso, sino que esto es una de las cosas, por ejemplo, lo del autismo, eso vino por un informe científico de un médico que lanzó una noticia, un informe en el que decía que las vacunas provocaban autismo y luego lo retractó. Pero ahora el informe es lo que queda. Tenemos sesgos cognitivos que me he pasado antes y está la persistencia de la mentira. O sea, tú lees una cosa por ahí, no sabes si es verdad o mentira, pero luego te acuerdas que lo has leído y ya te crees que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el tema de la mentira en comparación con la verdad? Pues que aunque se dice que la mentira tiene las patas muy cortas, aquí en España como refrán, ¿no?, de que es más fácil pillar a un mentiroso que a un cojo y ese tipo de expresiones como de que la mentira al final siempre te das cuenta, lo que tiene en diferencia de la verdad es algo muy curioso y es la velocidad a la que corre. Tendrá las patas muy cortas, pero las mueve muy rápido. Es decir, cuando lanzamos un bulo, una falsedad, una noticia falsa en Internet, eso se difunde a una velocidad que cuando la verificación ha comprobado que la autoría, el contenido, las fuentes no son genuinas, no son verídicas, que es falso y se lanza al mundo, oye, esto es falso, esto no es verdad. La mentira está en otra mentira diferente. La mentira ya está con otras cosas. Eso ya no tiene actualidad. Y lo que queda al final y se queda más impregnado en lo social es la mentira.
Así es que, bueno, hay muchísimas instituciones que se dedican a esto, pero tienen ese problema, que cuando lanzas el bulo es instantánea la difusión prácticamente y no podemos hacer nada porque cuando llega la retractación o llega la verificación, pues ya se pasó el momento. Podemos distinguir noticias falsas de humor, como The Onion, The Daily Current ya no existe, me parece, El Mundo Today, Mongolia, El Jueves, para pasarlo bien, para hay personas que se lo pueden creer. La ideológica, como el diario The Sun, son británicos, esos tienen un partidismo y una ideología muy determinada y de ahí no lo saca. Y esos te sacan unos titulares súper manipulados. En fin, es un diario como el otro, el The Canary. The Canary en Inglaterra, en británico, es otro también que súper amarillo, vamos. Como el canario amarillo, pues muy amarillo. Y emocionales, hay noticias falsas, la carta apócrifa de Pérez Reverte, muchas muertes de personas que se dan en internet, que yo tengo ahora mismo confusión respecto a algunos personajes públicos si están vivos o están muertos. Porque eso vende mucho. Fulanito de copa, clic, 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 la gente clic, 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 luego es mentira, clic, 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 dinero. Esto era lo que os iba a enseñar cuando bajé antes y me salté unas cuantas. Es que este sitio he comprobado que sigue existiendo. Monté la presentación hace un año o dos, pero sigue, 12minutos.com. Te hace tu formato de medio de noticias, le pones el titular que quieres, le pones la foto que quieras. Esto está orientado para gastarle broma a la gente. Mira, vamos a hacer una noticia como que Raúl ya va a ser declarado el nuevo rey de España, nuevo presidente del gobierno, nuevo ministro de Educación. Venga, vamos a poner, nuevo ministro de Educación, Raúl, tal. Y ponemos la foto de Raúl así como está ahora y tal, con la bandera de fondo de España, y ya la gente a lo mejor habrá quien lo lea y diga, ¡ostras, Raúl, ministro! Y empieza a difundir. Y es ministro. ¿Eres ministro? ¿Te han llamado? Todavía no. Tengo la carpeta. Nos queda poco. Algunos consejitos para detectar noticias falsas, pues busca los derechos de autor, busca qué persona es la que firma la noticia. Noticias sin firma de autoría. Y si luego el autor que aparece buscamos en internet, una búsqueda en Google nos puede dar más información. Podemos conocer si tiene alguna relación o no. Buscar esa misma noticia desde múltiples fuentes. Ese titular que me parece muy extraño, voy a copiar el titular y lo busco, voy a buscar más noticias. A lo mejor me aparecen páginas de verificación que me dicen que son un bulo. Mirar las fechas de publicación, a lo mejor nos lleva a otra que es fuera de contexto, no tiene nada que ver. ¿Esto es realista? ¿Esto coincide con mi conocimiento previo? ¿La persona que habla tiene experiencia de esto? ¿Es un artículo de verdad? Amorós también propone 10 preguntas que nos podemos hacer antes de difundir, para preguntarnos si es una noticia falsa o no. ¿De dónde sale la noticia? ¿Cómo se redacta? ¿Quién la firma? ¿Qué emociones provoca? ¿Serán ciertos los datos? ¿Es coherente en este momento? ¿Hay un posible interés, un tufillo ideológico partidista? Ahí parece que está tirándole piedra a alguien o ensalzando mucho a alguien. ¿Gano algo compartiendo la información? Si ahora hacemos clic porque, oh, mira, esto, ¿qué ganas con eso? ¿Qué ganamos con eso? Vol, iniciativa de personales, a modo personal, estalle su burbuja, salirnos del plato, involucrar al sistema 2. ¿Qué es el sistema 2? Esto es del libro este de Daniel Kahneman, piensa rápido, piensa despacio. A día de hoy, además, en este ecosistema mediático, informativo, comunicacional en el que nos desenvolvemos, es que la inmediatez prima. Lo es ahora, ya para ayer. No, lo de ir despacio, no. Fijaros cómo yo he acelerado. Entonces, involucrar al sistema 2 significa pararnos un momento a poner los pies en el suelo y decir, ¿qué está pasando? Antes de compartir y de difundir una noticia que pueda ser falsa y que pueda tener una consecuencia social, una consecuencia política. Aprende algunas estadísticas. O sea, algunas veces nos dicen que el 50% de tal, y tú miras un poco los datos y dices, pero si lo que han hecho es una manipulación para que parezca, esto de ponernos gráficos que se ven las barritas más grandes que lo que interesa, eso a mí me lo decís lo que queráis y os lo pongo a vuestro antojo, para que los datos digan, me da igual los datos que tengáis, pero lo utilizo para que digan los gráficos lo que vosotras queráis decir. Eso es súper común hacerlo por parte de los medios. Tratar a las narrativas que os creéis con el mismo escepticismo que las que no. O sea, si hay una narrativa que va con mi ideología política, entonces lo comparto todo y todo es verdad. Y no cuestiono nada. No, por favor, bueno, que haced lo que queráis, ¿no? Pero deberíamos cuestionarnos todo.
yo intento mantener una fuente de noticias fluida de todas las partes posibles. Intento dirimir dónde está la realidad y dónde están las desinformaciones, dónde están las cargas de... En fin, tener un poco ese... Se suele decir pensamiento crítico. Lo que pasa es que el pensamiento crítico no vale. Eso hay un estudio de mujeres y hombres y viceversa, que hablando con chicos jóvenes y chicas jóvenes, les preguntan por el programa y todos reconocen con pensamiento crítico que no le aporta nada, que no es un contenido realmente cultural con el que produzcan aprendizajes significativos para su vida, o que más que nada es un entretenimiento que como mucho les lleva incluso a perder el tiempo, pero reconocen que lo siguen viendo. ¿Qué ocurre? Que el pensamiento crítico no es necesario. En estos temas lo que es necesario es la actitud crítica, porque la actitud es lo que nos mueve a reaccionar en una determinada forma. Si la actitud no es crítica y es una actitud posverdad, nos vamos a dejar llevar por nuestro sistema de creencias y emociones. No nos vamos a poder dejar llevar por la realidad. Pero eso cuesta mucho esfuerzo. Y que tengáis también en cuenta otro detalle, que estamos ya cerrando, ya así que no me voy a enrollar mucho más, pero la posverdad no es solamente algo negativo. O sea, la posverdad no es que me lleve a mí a actuar de una forma siempre que no tengo en cuenta la realidad y me puedo buscar un problema. Es otra línea de investigación que la posverdad es ese espíritu creativo de oponerte a lo establecido, de no querer dar por hecha la realidad y dejarte llevar por otras cosas. Pero claro, como las otras cosas por las que nos llevamos son nuestra red de creencias y emociones, eso es lo que hay que trabajar muy bien y eso es a nivel educativo. Y a nivel educativo, pues el tema, por ejemplo, emocional, todavía se está implementando en las distintas escuelas, en los distintos niveles educativos. Yo he tenido problemas a nivel académico con algunos trabajos y metía el tema de las emociones. Directamente me lo han echado para atrás. Porque en el mundo académico lo que prima, desafortunadamente todavía a día de hoy, es la razón. Y como meta el tema emocional muy de lleno, complicado. Y luego repercusión va a tener poca, no se le da una visibilidad. Esta es la última. Ahora, bueno, sí, iba a volver atrás, pero no, os lo digo con palabras. El pensamiento crítico nos entrena para dar un paso atrás, evaluar hechos y formar conclusiones basadas en evidencia. Esto sería si tuviéramos la actitud unida al pensamiento. Porque si tenemos solamente el pensamiento, el paso atrás no lo damos, ¿eh? Tomamos conciencia de que algo pasa y nos damos cuenta, pero no cambiamos la realidad. Y para cambiar la realidad hay que ir a la actitud. Y la palabra, una de las que más me gustan a mí en el mundo mundial, la humildad, ¿no? El humble. Humildad es mejor que el pensamiento crítico porque es lo que nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo. Uno de los sesgos cognitivos que me he saltado antes y que hay muchísimos más es el efecto Dunning-Kruger. El efecto Dunning-Kruger es ese que dice que eres demasiado estúpido o estúpida para darte cuenta de que eres estúpido o estúpida. Y esto nos pasa a todos, a mí el primero. O sea, que cuando vamos a un examen y te preguntan, oye, ¿cómo te salió el examen? 100 preguntas tipo test, dices todas, clavado. 10. Luego te dan el resultado, un 3. Has fallado 42. Me he saltado una, seguro que me salté alguna, yo no puedo, o sea, sobrevaloramos siempre nuestras propias capacidades. Entonces, un poquito de humildad, como dice el secretario Rumsfeld, hay cosas que sabemos, es cierto, hay cosas que no sabemos, hay algunas cosas que sabemos, pero no somos conscientes, y cuando surge la situación, reacciona y hace, dice, ¿cómo sabías tú eso? Me ha salido solo, no sé, y lo he hecho bien. ¿Cómo? Porque lo sabías, pero no eras consciente. Y hay otras cosas que no sabemos y tampoco tenemos conciencia. Y ahí está la humildad. O sea, que hay cosas más allá de lo que tú sabes, que no lo sabes, que no tienes conciencia, pero eso no significa que no exista y que no sea real. Porque lo que confronta es tu verdad de tu estructura mental con la realidad del mundo. Y ahí tenemos grandes carencias. Nuestro ordenador cerebro está muy limitado y al final, ¿qué terminamos haciendo? Terminamos categorizando bueno, malo, me quema, no me quema, es bueno para comer, vivo, es malo para comer, nos morimos, venenoso. Y ahí poquito a poco la humanidad ha ido aprendiendo, ¿no? Y en esas categorías, el problema que tiene el cerebro, que además esto es la tendencia que tenemos a código binario, 1, 0, activo, no activo, blanco, negro, sería, ya me he ido, la polarización y el tribalismo. Estamos reconvirtiendo todo el ecosistema mediático, es como si fuera un nuevo feudalismo, en el que hay algunos reyes dueños del territorio que controlan a todos sus súbditos, y son Google, Microsoft, Facebook, bueno, Meta,
que son Instagram, Facebook y todas las compañías Alphabet, que es Google con toda la... que tiene, ahora va a sacar Google toda la artillería de inteligencia artificial. Y como ejemplo, finalizando el tema de Shakira, como no podía ser de otra manera, hay que hablar de Shakira, que hemos estado investigando también en mi grupo de investigación el tema. Y bueno, fijaros que esa misma canción, con el tema de la polarización, se ve muy claro el ejemplo. Hay personas que defienden que es una canción feminista, que de empoderamiento de mujer, y hay unos partidarios de que esa es una canción machista que denigra y cosifica a la mujer. Podéis coger vuestro propio partido, podéis escoger vuestra propia verdad o vuestra propia mentira. Esto es un buffet libre, pero tened cuidado con vuestra propia estructura de creencias y emociones, con las consecuencias que os puede aportar en la vida diaria. Y yo, por mi parte, pues, me cuesta cortar, pero es que gracias por vuestra atención. Hacer las preguntas que queráis hacer, pero se acabó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, si tenéis alguna pregunta o algo. Muy bien, voy para allá. Yo de todas formas tengo alguna porque, vamos, a mí la sensación de desprotección que se me ha quedado es... Sí, hola. Quería preguntarte, ¿hasta qué punto las aplicaciones nuevas que nos están esperando a la vuelta de la esquina, bueno, que ya las tenemos, de hecho, en el panorama actual, como ChatGPT de inteligencia artificial y todo lo que Google nos está preparando y tal, hasta qué punto viene a aclarar un poco este panorama o precisamente a todo lo contrario? Es decir, ¿de dónde se nutren, de qué información se nutren estas aplicaciones, este tipo de tecnologías, de qué información se nutren y si tienen la capacidad como para discernir si están dando una información falsa, una información verdadera? No sé si me explico lo que te quiero preguntar. Bueno, hay como dos cosas quizás que se pueden comentar, ¿no? Por una parte, todas las aplicaciones que utilizamos, todas las tecnologías que utilizamos están recogiendo constantemente datos. Datos que a través de los contratos que firmamos, cuando instalamos una aplicación y le damos a aceptar, si tuviéramos que leer todos los contratos de cesión de datos a terceros, en algunos casos son años lo que tardaríamos en leer 300 contratos de yo no sé cuántas páginas. Por ahí hay una falta de educación, de información en la ciudadanía. No somos conscientes de que todo lo que instalamos así, estamos exponiendo nuestra vida privada, nuestra vida personal, que esos datos se están utilizando luego para modificar nuestra conducta, para hacer que reaccionemos de una determinada forma. Yo termino viendo unos reels durante unos minutos que no quería ver, o termino haciendo una compra de Amazon que no quería comprar, pero me ha parecido que eso era lo mejor para mí. Pero eso lo está decidiendo el algoritmo. El capitalismo de la vigilancia, que lo define Shoshana Zuboff como una técnica de, digamos, que nos están ordeñando nuestros datos. Esto se dio cuenta hace mucho tiempo Google. Dice, oye, un ingeniero de Google dice, todos los datos de todo lo que la gente busca y demás, todo esto se puede aprovechar y podemos obtener información. Podemos hacer predicciones de lo que la gente va a comprar, de lo que la gente va a querer buscar de información, de lo que la gente quiere hacer, de dónde la gente quiere viajar, en qué restaurantes quieren comer. Es que esto afecta a todo y todas las entidades, digamos, agentes sociales o comerciales, económicos, están ahí en el ajo. Entonces, eso por una parte nos lleva a tener en cuenta que lo que nos estamos enfrentando diariamente es con la máquina. Ahora mismo estamos interactuando con sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos que no son solamente el ChatGPT, sino que Facebook pues tiene detrás un sistema de algoritmos que se encargan de multitud de cosas para hacer targeting, para seleccionar tus noticias, para proponerte sugerencias de amigos, por ejemplo. Pero claro, todo el tema de la inteligencia artificial, el tema filosófico, ¿puede pensar una máquina o realmente no llegan a pensar, pueden tener emociones? Eso con el tiempo ya se irá viendo, los avances son numerosos, pero toda tecnología implica un buen uso o un mal uso. Y las personas somos realmente, esto no viene del cielo, esto no aparece ahí un ente. O sea, cuando hay un sistema de inteligencia artificial basado en algoritmos, hay ingenieros, ingenieras que están programando y que están metiendo los mismos sesgos. Cuando el algoritmo que recoge personas, o sea, selecciona personas para puestos de dirección y se dan cuenta que no coge nunca a una mujer, dicen, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no coge nunca a una mujer? A lo mejor el algoritmo es perfecto, la programación es perfecta, el código está bien, pero resulta que lo han entrenado, como decía antes lo de las fotos, que está entrenada al algoritmo, lo han entrenado con datos antiguos que os podéis imaginar, antiguamente en el mundo las mujeres, los puestos de responsabilidad en las empresas estaban prácticamente que no existía una mujer presidenta de una corporación y demás. Entrena al algoritmo con esos datos, ¿qué aprende el algoritmo?
que por algún motivo las mujeres no han tenido representación. Entonces las mujeres no deben tener puestos de responsabilidad. Y pero es que los algoritmos se utilizan para ver la reincidencia en violencia de género, reincidencia de presos. Hay algoritmos que detectan la nalga cuando te sientas en el vehículo para saber que eres tú y ponerte el asiento y todo a tu gusto. Hay un algoritmo de detector de forma de oreja para desbloquear el teléfono haciendo así. Detecta la forma de tu oreja y ya sabes. O sea que los algoritmos se pueden utilizar o para hacer el bien o para hacer el mal. Esto a futuro ahora están cambiando muchas cosas. Hay quien dice que el chat GPT se ha entrenado con unos datos que, bueno, la autoría no queda clara. El Perplexity sí que te da más datos porque te da la referencia de dónde saca la información. El chat GPT, esto lo ha comprado Microsoft. O sea, lo tenía Elon Musk, con el que lo desarrolló. Luego se quitó de en medio porque era sin ánimo de lucro. Y ahora ya Microsoft le metió una mortera de millones, ahora ha vuelto a meter otra, lo va a integrar con Bing y Google va a sacar lo suyo. O sea, que son negocios que, por supuesto, que facilitan la vida de las personas. Estos sistemas de inteligencia artificial llegan a detectar células cancerígenas sin que el ojo humano tenga ni idea de por qué, pero la detecta con el carácter previo que puede ayudar a salvar vidas. Incluso te hace un estudio personalizado de proteínas a nivel genético para que se haga una quimioterapia personalizada y adaptada exactamente a lo que son tus características psicobiológicas, fisicobiológicas, es decir, de tus moléculas de proteínas. Todo eso está muy bien, pero ¿cuáles son los riesgos? O sea, ¿dónde está la responsabilidad? ¿El ser humano verifica lo que hace el algoritmo o el algoritmo verifica lo que hace el ser humano? Hay distintas formas de enfocar esto. Está el human in the loop, en inglés, ¿no? O sea, el humano está en el bucle. El humano siempre está pendiente de la respuesta del algoritmo, de lo que está haciendo, de lo que no está haciendo. Pero hay otros sistemas de algoritmos que la persona humana está fuera del bucle. En algunos casos han tenido que parar los sistemas de algoritmos porque ya no estábamos comprendiendo qué estaban haciendo. La singularidad, el que una máquina en el futuro pueda tener conciencia y se reproduzca a sí misma. Daros cuenta que por ahora lo único que hay que sirve para parar a todo esto, si tuviéramos algún problema, es que todos los sistemas digitales, por muy digitales y digitalizados y datificados que estén, dependen de una cosa analógica para poder funcionar. Y es corriente eléctrica. Si no hay corriente eléctrica, se para todo. Así es que no sé si he respondido a tu pregunta, porque he dado un poco así de varias vueltas, pero todos estos sistemas que desconocemos poco a poco los vamos a ir conociendo más. Yo por mi parte voy a hacer lo posible, las personas que investigamos esto, lo hacemos para que la ciudadanía no quede a expensas de 4 compañías que nos quitan los datos y como borreguitos estamos en una cultura de entretenimiento desperdiciando la vida en muchos aspectos. Yo a mi sobrino de 8 años y medio, cuando le enseño el bienestar digital del teléfono, nos vamos al sábado, que tenía en un sábado 12 horas 40 minutos de uso. Mi sobrino con 8 años y medio, yo no le he dicho nada del tema, pero cuando le enseñé un día así directamente bienestar digital, a ver, este sábado 12 horas 40 de uso. Yo no sé cuánto desbloqueo de pantalla. Yo observé su vergüenza. Estaba avergonzado. Entonces, avergonzaros, como mi sobrino. Miraros el bienestar digital. Tomar conciencia de cuánto uso le estáis dando a las nuevas tecnologías. De qué contenidos son los que estáis metiendo en vuestra vida. De qué contenidos son los que se meten en vuestra vida sin que vosotras os deis cuenta ni los queráis. Y ni siquiera le dais a quitar la notificación. Os sigue apareciendo ahí todos los días. Y es como algo ya de la vida. No, eso lo podéis quitar. La realidad se puede cambiar. Pero para ello hay que cambiar la actitud. Y no solo quedarnos con el pensamiento crítico. Y nos encargaremos de eso. Hasta la muerte. Al final era prepararon el teléfono primero, los salvados estaban entonces empezaron a preparar el terreno y como que no sé cuántos años pues iban a hacer algo que iba a cambiar un poco de cómo veíamos el serie. Bueno, hasta que me he acordado y digo, pues esta charla vendría muy bien, porque es que, nada, al final hicieron, lo he leído ahora para recordar, ahora para Pala, incluso invitaron a Iñaki Gabilondo para dar charlas, para darle credibilidad al documental,
que al final es una patraña, no un invento, y que vamos a hablar de esto, la fake news. Pero muchísimas gracias por la intervención, porque esto dentro de lo que es el estado del arte que yo hice en el máster de comunicación y educación en la red, que me dio pie luego ya al doctorado y investigar la posverdad y demás, hay un apartado en el que aparece esto, está la postfotografía, por una parte, pero bueno, el tema del mockumentary o documentira, es decir, documentales que se hacen igual que un documental de verdad, pero es una patraña para quedarse con la gente, ya sea para dar una moraleja al final o algo así. Y el tema de Jordi Évole con o sea, había un tema emocional que en España eso toca la fibra de muchísimas personas en España, y es el golpe de Estado del 23F y todo el tema que tiene relación con esa circunstancia. Eso mueve todavía en España muchísimas emociones, sentimientos, muchos debates, diálogos y demás. Y muchísima gente pues se creyó que ese documental falso del mock, en inglés le dicen mockumentary, entonces eso es, la gente indignada se lo creyeron. Oye, ¿has visto que lo del 23F realmente fue el Berlanga, el director de cine, el que estaba metido en el ajo? Porque tal, Berlanga había hecho una interpretación, había hecho unas declaraciones como que sí, en aquella época realmente, cuando me llamó el rey y me dijo que tal, claro, todo parece real, pero es una construcción, una representación. Con esto tampoco tengáis miedo a decir, es que no sé qué es lo que es verdad o qué es lo que es mentira, porque en estas circunstancias esto es otra de las características de la posverdad. La ciudadanía pierde la credibilidad y la confianza ante todo. Y ya, que un médico dice que la ciencia dice esto, la gente no se lo cree. Que los medios de comunicación dicen que la gente no se lo cree. Que un ministro dice que la gente no se lo cree. Y claro, ¿qué nos creemos? Al final nos creemos lo que nos hace sentir en compañía, lo que nos hace sentir miembros de una comunidad, miembros de una tribu, que nos da esa seguridad para en nuestra vida pues sentirnos no ya felices, pero al menos integrados, ¿no? en algo, como que tiene algo, todo tiene sentido. Bueno. Bueno, muchas gracias. Nada, Manu, gracias. La sensación que se me ha quedado de una gran desprotección ante la situación y por todas las páginas donde navegamos. Y bueno, por lo menos por mi parte, muchas gracias para la gente que os estáis preocupando en investigar y de alguna manera pues hacer que la población esté un poco más protegidos de todo estos sitios donde nos metemos y no somos conscientes ni siquiera en lo que hacen con nuestros datos. Muchas gracias y nada, muchas gracias por la charla. Gracias a vosotros por la invitación.